Hola Lucía, 16 horas. Hola, profe. ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¿Vos sos la nieta de mis pacientes? Sí, soy yo. Ah, ¿cómo andás? Mucho gusto. ¿Qué decís? Mucho gusto. Personaje tu abuelo. Me contó tu abuelo, tuvieron creo que estabas en la tecnicatura, muy bueno, muy bueno. Sí, ya el Sí, último año. ¿estás solita? Sí, quedé yo ¿Te nomás. han, de- te han dejado sola? Qué mal, che, qué mal, qué mal. Eh, bueno, en realidad yo tenía que hablar de, de cardiofibriladores ahora. Eh, Tengo una charla preparada de desfibriladores. En realidad no sé, porque no estoy docente estable digamos, de la tecnicatura, cuál es el nivel de conocimientos que tienen, ¿viste? Entonces me parece que es, bueno, vamos a ir charlando, vos frename cuando quieras, Bueno, lo charlamos, vamos a hacer una cosa más corta, me parece. Justo Alejandro Estrada me pidió que diera clases acá y en la SAC, y justo coinciden las dos el mismo día, o sea, en la Sociedad de Cardiología, así que tengo que dar a continuación de esta otra charla. Eh, a full. sí, ¿cuál es tu idea de trabajo, Lucía? ¿Qué estás planeando hacer? No me decido todavía. Me gusta ¿No te todo. decidís? No. Bueno, está bueno, es lindo que a uno le guste todo. Al final después uno termina viendo, eh, digamos, ajustando más la preferencia. Cuando yo me recibí de médico quería ser pediatra, por ejemplo, y después de un fracaso de ingreso a la pediatría, me- me gustó mucho cardio, que antes la había descartado a cardio como una opción. Y así la vocación se va moldeando, me parece, Sí. porque es una Sí, me llama mezcla. mucho la atención los marcapasos. ¿Sí te gusta el área de marcapasos? Sí, me llama la Eh, atención. es interesante, digamos, hasta ahora que te han dado, ¿te dieron clases de marcapasos ya o todavía no? Sí, Mm. ¿Y eso, es quién te dio, Alejandro, el marcapasos? sí, él me dio. Bien. Che, Lucía, bueno, yo te voy a compartir una charla ahora. Voy, Bueno, voy a empezar a hablar. Fréname cuando quieras, por supuesto, estamos en confianza. Así que no te... Dame un segundito. A ver. Estás viendo mi pantalla, ¿no? sí. Espera que quiero ver acá. Ahí está. Bueno, bárbaro. Eh, Esta charla en realidad es una charla que nos compartimos mucho entre Alejandro Estrada, yo y Jorge Figueroa. Por eso pongo con licencia de... ¿Jorge Figueroa te ha dado alguna charla? No. No, no con el Ah, tuyo. él es electrofisiólogo en el Allende, es muy amigo de Alejandro, así que él me pasó parte de esta charla. Así que eh, lo que vamos a hablar ahora son bueno, la abreviación CDI, por supuesto, es cardiodefibrilador implantable. Eh, Vamos a hablar del funcionamiento normal, lo que son ATP, que es marcapaso antitaquicardia, antitaquicardia pacing, vendría a ser la abreviación de eso, y las descargas. Y algunas cuestiones sobre fallas de funcionamiento que son muy curiosas, pero muy interesantes al mismo tiempo. Eh, un desfibrilador es un dispositivo implantable que tiene uno o tres electrodos. Eso dependerá de si digamos, si queremos utilizar funciones de marcapaso diferentes. Digamos. Como base, un cardiodesfibrilador necesita un cable en el ventrículo derecho, que es el cable que diagnostica la arritmia ventricular y desfibrila. ¿Sabes para qué sirve un desfibrilador?
Contame. A ver, ¿qué concepto tenés de un desfibrilador? De un cardiodefibrilador implantable, ¿no? Decímelo con tus palabras. Y para mí cuando detectas una arritmia, por así decirlo, la revierte para que siga la arritmia normal el corazón. Claro, la revierte, y ya vas a ver ahora que la revierte de dos formas diferentes. Es decir, el objetivo que tiene el desfibrilador es tratar, obviamente que no las previene, porque digamos, el dispositivo no tiene forma de adelantarse a eso, simplemente la arritmia ocurre y el aparato la trata. Es una caja boba que hace lo que nosotros le pedimos. Pero puede tener de uno a tres cables, uno, dos o tres cables. Es decir, por ejemplo, un cardiofibrilador BBI, ¿viste? Marcapasos. Si vos decís un marcapasos BBI, la primera letra significa la cámara que estimula. La segunda letra, la cámara que sensa. Eso te lo explica. ¿Marcapasos? Sí, Te, sí, sí. te lo explicaron, viste que cuando vos hablas de un marcapasos BBI, en realidad es un marcapasos que tiene un solo cable en el ventrículo derecho. Si decís es un marcapasos DDD, como podés decir un cardiodesfibrilador DDD, además del cable en ventrículo derecho, tiene un cable en la aurícula. ¿Te das cuenta? Entonces, Sí. digamos, a veces te pasa que a un paciente le pedís un cardiodesfibrilador implantable porque tiene una arritmia ventricular grave, pero al mismo tiempo reconoces que el paciente necesita estimulación cardíaca, entonces ahí le pones un cardiodesfibrilador DDD para poder estimular como un marcapaso DDD, un marcapaso bicameral. Pero bueno, eso no es lo más importante ahora, ya lo vamos a ir viendo más adelante. Eh, las funciones principales de un cardiodesfibrilador son el sensado, ya sea de señales eléctricas ventriculares principalmente y auriculares con fines diagnósticos. Sirve para detectar y clasificar arritmias, es decir, tiene algoritmos que, digamos, concluyen esto es tal arritmia. Y tiene, por supuesto, la función principal, que son las terapias, es decir, finalizar taquicardias ventriculares o fibrilaciones ventriculares, y también tiene funciones de almacenamiento, de episodios de taquiarritmia e incluso de algunos parámetros fisiológicos. Eh, por supuesto, como dice al final, tiene la factibilidad de funcionar como un marcapasos común de estimulación antibradicardia. Por lo tanto, ahí está lo que yo te decía. Vos podés elegir estimular solo ventrículo, como el BBI, aurículo y ventrículo, como es el DDD, o lo que se llama marcapaso biventricular o resincronización, que es la terapia de resincronización cardíaca, TRC, que eso tiene tres cables, tiene uno en la aurícula y tiene uno en cada ventrículo. ¿Sí? Entonces, son distintos tipos de estimulación cardíaca, que las podés tener o no en un cardiodesfibrilador. Mejor dicho, las podés tener BBI, DDD o resincronización en un dispositivo que sea un desfibrilador. Eh, el, el cardiodefibrilador ideal sería uno que revierta todas las arritmias letales, que dure mucho, que sirva para detectar, para diferenciar las arritmias y te dé la terapia adecuada, siempre perfecto, que tenga menos agresividad terapéutica, es decir, que no te duela tanto la descarga porque te pega un patadón, que sea chiquito de tamaño, que lo puedas ubicar en cualquier lado y que pese poquito, que sea bárbaro y que no cueste nada. Pero eso en la práctica no ocurre. Los aparatos son como un alfajor, los desfibriladores son un alfajor tatín puesto acá, abajo de la piel, y bueno, son habitualmente grandecitos, y convivir con un desfibrilador tiene sus detalles. La mayoría de la gente anda muy bien, pero a veces es necesario, digamos, hacer nuevas cosas porque el paciente aún con el desfibrilador no anda tan bien. Las indicaciones, es decir, a qué pacientes le ponemos desfibriladores, hay dos grandes grupos, lo que se llama prevención primaria y prevención secundaria. ¿A qué te suena eso, Lucía? ¿Prevención primaria o prevención secundaria? Porque es un concepto que se aplica en muchas cosas en la medicina,
pero no tenés que conocerlo vos. ¿Pero a qué te suena? ¿Prevención primaria o prevención secundaria? Primaria me suena algo que, o sea, sucesos que todavía no pasaron y podemos evitarlos. Y secundaria cuando ya tuve algún síntoma o cosas que ya pasaron y hay que tratar de que no vuelvan a suceder. Tal cual. Si vos decís, voy a hacer una campaña de prevención primaria del infarto, ¿en dónde tenés que actuar? Tenés que actuar en la población general, porque tenés que encontrar a la gente que tiene riesgo de sufrir un infarto y tratar de hacer algo diferente para ellos. Por ejemplo, tiene el colesterol alto, tráteselo. Fuma, deje de fumar. Presión alta, contrólela. Eso es prevención primaria, ¿sí? Prevención secundaria es cuando vos ya tenés un suceso, es decir, en el caso del infarto sería la persona que ya tuvo un infarto y que vos lo agarras del cogote y le decís, bueno, che, deja de fumar, ahora sí, sí o sí, tenés que dejar de fumar, te tengo que bajar bien el colesterol porque si no vas a tener otro infarto. Es diferente el enfoque porque es mucho más agresivo cuando haces prevención secundaria. En los desfibriladores pasó lo mismo. Se intentó hacer, digamos, prevención primaria de muerte súbita, es decir, identificar a pacientes, ya sea con cardiopatía isquémica o cardiopatía dilatada, lo que se llaman canalopatías, ¿viste? El síndrome de QT largo, Brugada, miocardiopatía hipertrófica, es decir, enfermedades que ya sabemos que pueden provocar muerte súbita, y se han hecho muchos estudios en prevención primaria. Los datos son, en la mayoría de los casos, controvertidos, pero en muchos casos terminamos poniendo desfibriladores por prevención primaria porque consideramos que el paciente tiene un riesgo alto de sufrir una muerte súbita y de tener una arritmia ventricular. Entonces, en esos casos eh, hay que ser, en algunos casos, agresivo. La prevención secundaria es diferente porque no hay dudas. Es decir, es el paciente que tiene la suerte de salvarse de un paro cardíaco, que lo ve una ambulancia con una taquicardia ventricular, lo cardiovierte, lo lleva a la guardia, lo internamos y le ponemos un desfibrilador para que la próxima que tenga no lo mate, digamos. Básicamente es así. Entonces, pero eso ya es prevención secundaria, ¿sí? Está muy bien tu concepto. Y en prevención secundaria de desfibriladores, a veces uno puede detectar los pacientes. ¿Por qué? Porque en la prevención secundaria puede que el paciente no le hayamos visto la arritmia. El ejemplo más común es la persona que ha tenido un infarto grande, por ejemplo, y tiene un corazón dañado por eso, y de golpe te vienen y te dicen, estaba haciendo tal cosa y de golpe me desperté en el piso. Es decir, gente que tiene desmayos, que uno intuye que son por arritmias que se revierten solas. Es decir, la antesala de la muerte súbita en los pacientes que, digamos, que mueren súbitamente por arritmias ventriculares suelen ser episodios sincopales, episodios de pérdida de conocimiento, breves, esa es la característica. La gente a veces lo suele minimizar. De hecho, hay gente que no se da cuenta que se desmaya, simplemente se cae al piso y dice, no sé qué me pasó, de golpe me desperté y me estaba el perro lamiéndome la cara. Es decir, gente que se desmaya y realmente es por arritmias ventriculares que afortunadamente se revierten solas. Entonces, el, sigamos con los conceptos del desfibrilador. ¿Cómo identifica la taquicardia ventricular, la arritmia ventricular? Analiza las longitudes de ciclo y la cantidad, es decir, dice, bueno, ritmo cardíaco acelerado, tantos latidos yo lo voy a considerar taquicardia ventricular. Los que son cardiodesfibriladores bicamerales, si vos tenés una taquicardia ventricular, los ventrículos se van a acelerar, las aurículas no. Ya te voy a mostrar un video muy lindo que nos muestra claramente eso. Es decir, cuando vos tenés taquicardia ventricular, los ventrículos se aceleran y las aurículas siguen el ritmo sinusal, ¿sí? Entonces, cuando eso ocurre... ¿Hola?
Se me cortó el Zoom. Sí, me desapareciste, ahí me dejaste solo. Ahí está, ¿se puede repetir lo último? Porque no sé qué pasó, se cerró solo. No, está bien, no te preocupes. Che, bueno, en realidad lo que te estaba diciendo es que el aparato, ¿cómo identifica? Tenés la pantalla mía, ¿no? Compartida. Sí, sí, sí. Eh, entonces, la taquicardia ventricular, digamos, eh, este sistema las detecta. Es decir, porque es un analizador de ciclos cardíacos, el algoritmo que la taquicardia ventricular. Entonces, cuando vos detecta un ritmo ventricular acelerado, ese ritmo ventricular acelerado, es decir, por la longitud de ciclo, es decir, la distancia que hay entre cada ciclo cardíaco, en otras palabras, detecta los QRS, pero lo detecta con el cable dentro, los electrodos endocavitarios, digamos. Detecta lo que se llama el electrograma ventricular, es decir, el equivalente al QRS detectado desde adentro del corazón. Y ahí cuando percibe la aceleración, lo que hace es, digamos, cuenta, y más allá de tantos ciclos, y esa información se la programas vos, uno como electrofisiólogo le programa eso. Entonces yo le pongo que si tiene más de 20 latidos seguidos, lo considere taquicardia ventricular para tratar. Entonces, si tiene una TV que dura 19 latidos, no la considera. Si tiene una 20, a partir de arriba, de ahí para arriba, ya las considera. Entonces, las diferencias de las taquicardias supraventriculares, te decía que cuando vos tenés una taquicardia ventricular, los ventrículos se aceleran y las aurículas siguen el ritmo sinusal. Por eso viste que uno de los criterios diagnósticos de taquicardia ventricular es la disociación ventrículo-auricular. ¿Por qué? Porque los ventrículos van rápido y las aurículas van por su lado. ¿Entendés? Bueno, el aparato utiliza eso para diferenciarlos de taquicardias supraventriculares. Porque suponete que vos tengas ventrículos a 150 y las aurículas a 60, y vos sabés que es taquicardia ventricular. Si los ventrículos van más rápido que las aurículas, es de origen ventricular la arritmia. En cambio, si de golpe vos tenés los ventrículos a 150 y las aurículas a 300, y podés tener un aleteo auricular. ¿Entendés? Un aleteo auricular te hace ir las aurículas más rápido y los ventrículos más lentos. O sea, los dos van rápido, pero las aurículas más que los ventrículos. Entonces, habitualmente ahí te considera más un diagnóstico diferencial digamos, diferencia una cosa de la otra, básicamente. Clasifica según las zonas programadas y planifica la terapia a administrar. Reanaliza, aplica, reanaliza. Es decir, eso es todo el algoritmo lo que hace. Detecta la TV. Dice, esto es TV rápida, FB o qué es. Dice, bueno, es FB, ¡pum!, descarga directo. Si es taquicardia ventricular lenta, por ahí intenta otra cosa antes, que es el marcapaso antitaquicardia. ¿Entendés? Eso lo hace en segundos. Entonces, para discriminar entre taquicardia supraventricular y taquicardia ventricular, analiza la morfología de los QRS, es decir, el aparato te detecta los QRS cuando el paciente está en ritmo sinusal, entonces guarda eso como el QRS normal. Y si tiene una taquicardia y el QRS cambia, y bueno, lo más probable significa que es taquicardia ventricular. ¿Te das cuenta? Viste que las taquicardias ventriculares tienen el QRS ancho, entonces, bueno, diferencia entre el QRS en ritmo sinusal y el QRS durante la taquicardia. Por la forma de comienzo, si comienza de golpe, es más probable que sea TV. Por la estabilidad, la relación entre las ondas P y las R, es decir, lo que yo te quería decir, para eso necesito un desfibrilador que sea DDD, que tenga un cable también en la aurícula, porque un cardiodesfibrilador BBI no tiene esa función, porque no detecta aurícula en ningún momento, porque no tiene un cable en la aurícula. ¿Se entendió el concepto BBI-DDD? Sí. Bien, entonces, ¿me das un segundo? Perdóname. Sí, no Hola. problema. Diego, ¿cómo andas? ¿Qué anda pasando? Contame. Sí, una mujer, sí.
Sí, sí, sí. Sí, yo le pasé perdóname, estoy dando una clase en este momento, Diego, escucha, yo le mandé en su momento a Mariano, le hice una consulta sobre el modelo y él me dijo que iban a, digamos, yo puse qué modelo de aparato era, que no lo recuerdo en este momento, entonces necesito que me lleves para mañana los cables correspondientes a ese modelo, no te preocupes, no, dale. Dale, bueno, perfecto, perfecto. Che, te tengo que dejar ahora entonces. Mañana va a continuación del otro caso. ¿Eh? Gracias, Diego, buenísimo. Chau, chau, nos vemos. Perdóname, Lucía. Bueno, entonces, sí, era la gente mañana tengo que poner un desfibrilador, entonces, bueno, es así. Me hablan por el tema de los materiales, que te digo que si te faltan los materiales es lo peor que hay. Bueno, hay distintos algoritmos para ver la relación entre la onda P y la R, entonces si detecta la P y la P está en un timing muy diferente de la R, son complejos y muy difíciles de entender. Estos son nombres de algoritmos, Pierre Logic, Parat y un montón de otros. El discriminador morfología compara la morfología del QRS normal, entonces la detección, vos tenés, por ejemplo, si tenés el ritmo normal del paciente, que está en ritmo sinusal, la longitud de ciclo suele ser entre 600 y 1000 milisegundos, es decir, entre, entre 60 y 100 latidos por minuto. 600 milisegundos son 3 cuadrados grandes, son 100 latidos por minuto en el electro. En cambio, 1000 milisegundos son 5 cuadrados grandes, son 60 latidos por minuto. Cuando el paciente tiene la taquicardia ventricular, obviamente la longitud de ciclo se acorta, 350 por ejemplo en este caso. Y si vos tenés digamos, eso es lo que muestra este gráfico, es decir, si vos tenés una frecuencia en el rango del ritmo sinusal, está todo bien. Si te bajás de esta frecuencia, estimula. Si se acelera en esta zona de taquicardia, en este caso la longitud de ciclo es 350, caes en zona de taquicardia ventricular, que podés programarla o con la frecuencia cardíaca, por ejemplo, de 160 a 190 latidos por minuto, o con la longitud de ciclo, que es lo mismo en realidad, pero dicho de otra manera. Y la fibrilación ventricular, que tiene una longitud de ciclo mucho más corta, una frecuencia mucho más rápida, entonces se detectan y eso cae en zona de fibrilación. Entonces depende de dónde caiga, uno digamos, el desfibrilador va a actuar de diferente manera. Las formas diferentes en las que puede actuar, acá te muestro. Este por ejemplo, es cómo ves el programador de un Medtronic. Medtronic es una marca norteamericana que es muy buena. Por ejemplo, mira, hay que verlo de esta manera. Acá tenés fibrilación ventricular, BF, fibrilación ventricular, la terapia está activada, está on, así como la taquicardia ventricular también está activada. El NID es el número de intervalos para detectar, entonces la información que vos le programás al aparato es, si vos ves que la frecuencia cardíaca supera los 188 latidos por minuto, como está programado acá, y si detectas 18 de 24 ciclos seguidos que están por encima de 188 latidos por minuto, a eso, fibrilación ventricular. Entonces, vos le programás las zonas para ver cómo actuar. En realidad es programas, por ejemplo, acá entre 140 y 160 y vas a aplicar las terapias que yo te programé para esas. ¿Te das cuenta?
cardiodesfibrilador le programas cómo querés que trate las arritmias ventriculares que vayan apareciendo, ¿sí? Esto lo vamos a repasar muchas veces. Esto no importa. En realidad, ve el aparato, lo que lee el aparato ante una arritmia. Por ejemplo, este es un paciente que viene con una frecuencia en rango sinusal, BS, 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 latidos ventriculares en el rango normal. Y súbitamente tenés una aceleración que automáticamente el aparato la denomina FS. ¿Qué significa eso? Fibrillation Sensing. ¿Por qué? Porque este ritmo cayó en la zona, digamos, programada como fibrilación ventricular. Para el ejemplo anterior sería si tiene más de 188 latidos por minuto, ¿sí? Entonces, el aparato cuenta los ciclos, por programas, dice FD. ¿Sí? Entonces, detecta la taquicardia. Este caso ventricular cuenta directamente, alcanza lo que vos le programaste, viste que te decía 16 ciclos, taquicardia detection, TD. La D significa detección, o sea, que es cuando hace el diagnóstico de la taquicardia, ¿entendés? Entonces, vos imaginate el paciente que viene con el ritmo cardíaco, como ves en el caso de arriba, este ritmo será, suponete, 100 latidos por minuto, y de golpe se le acelera a 300, ¿sí? O a 250, no sé a cuánto va esto, porque esto es un ejemplo simplemente para mostrar cómo es la programación de los aparatos, no es un caso real esto. Entonces, de golpe vos tenés la detección del ritmo ventricular rápido, el aparato lo diagnostica y después lo trata. Ya vamos a ver tratamientos. Entonces, eh, las terapias que puede dar un cardiodesfibrilador son las terapias de estimulación que utilizan baja energía, porque es como un marcapaso común, unos cuantos voltios, nada más, y no se siente, es decir, un paciente con un marcapaso no siente cuando el aparato le estimula, no sentís una electricidad que te da en cada latido, ¿sí? O sea, son de baja energía. Digamos, la estimulación para bradiarritmia, es decir, el marcapaso, pero también están las formas de estimulación que podés tener durante las taquicardias. Si vos tenés una taquicardia ventricular, el aparato puede sobreestimularla, es decir, marcapasearla más rápido de lo que está. Suponete que tenés una taquicardia ventricular a 160, la estimulás a 180, y eso, la sobreestimulación, a veces la interrumpe. Entonces es una forma de interrumpir una arritmia sin necesidad de llegar a una descarga, ¿sí? Y las terapias de alta energía, que son las que todos conocemos, es decir, la terapia de choque, que puede ser tanto cardioversión, cuando el ritmo es sincronizable, que habitualmente son las taquicardias ventricular, o desfibrilación, cuando el ritmo es demasiado rápido como para sincronizarlo, que es el caso de la fibrilación ventricular. Por ejemplo, en este ejemplo de arriba, ¿qué es? ¿Ves mi cursor, no? ¿Lo ves? Sí. La flechita, bueno. Acá tenés una taquicardia ventricular que tendrá frecuencia de 160, y acá está el ATP, que es antitaquicardia pacing. ¿Qué hace? Estimula y la acelera la taquicardia, y eso le interrumpe, ¿sí? Eso puede pasar. Esto es una taquicardia ventricular rápida, más rápida que esta, pero no tan rápida y desorganizada como la fibrilación ventricular. Entonces, en este caso, estos QRS rapidísimos de la taquicardia, el aparato sincroniza y da una cardioversión, ¿sí? Es decir, descarga eléctrica sincronizada con el QRS. Y la fibrilación ventricular, que va directo a desfibrilación, es decir, ahí no hay que sincronizar nada. Eso todo el aparato lo hace automáticamente en segundos, ¿sí? Entonces, el ATP, o marcapaseo antitaquicardia, son pulsos deliberados de estimulación ventricular a una frecuencia mayor que la del ritmo detectado, ¿sí?
termina las taquicardias por reentrada, que son las que tiene la gente que ha tenido infarto y que tiene taquicardia ventricular por infarto, por Chagas. Habitualmente terminan la taquicardia, si tiene una taquicardia ventricular, es posible terminarla con estimulación antitaquicardia o con marcapacio antitaquicardia. Anda preguntando, Lucía, lo que vos quieras. ¿Sí? Mira, este es un ejemplo muy gráfico. Mira, acá tenés. El cardiodesfibrilador se pone de la misma manera que un marcapaso. Es decir, se aloja debajo de la clavícula, en el espacio, lo que se llama surco interdeltopectoral. Es decir, el deltoide es el músculo del hombro, este de acá, y el pectoral es el músculo de acá. En la unión entre ambos es donde habitualmente nosotros colocamos los desfibriladores y los marcapasos. El marcapaso lleva uno o dos cables o tres cables, lo que haga falta, el desfibrilador, por punción venosa se ponen, y a través de la vena los ponemos dentro del corazón. Esta es una animación que te va a mostrar cómo va a funcionar, cómo funciona. Mira, acá hay un paciente que tiene una taquicardia rápida, ¿ves? Y el aparato envía la sobreestimulación de la taquicardia y ahí le interrumpe. Es decir, vos simplemente envía impulsos que van a estimular el ventrículo más rápido y de esa manera interrumpe la reentrada que provoca la taquicardia. ¿Oíste hablar alguna vez mecanismo de reentrada? ¿Te suena? Sí, sí. Bueno, la reentrada es un mecanismo muy común de arritmias en pacientes que tienen cicatrices, que tienen infarto o enfermedad de Chagas, ¿sí? Entonces, el fundamento es que la reentrada, esta taquicardia, el impulso gira loco, digamos, en un sitio determinado. Cuando vos lográs sobreestimular y capturar la zona de la reentrada, es cuando finalizás la arritmia. Es decir, el desfibrilador envía impulsos rápidos sin enviar una descarga y eso interrumpe la taquicardia. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto más o menos? Sí. Entonces, el marcapaso antitaquicardia interrumpe las taquicardias ventriculares sostenidas. Saltemos, es indolora, rápida y gasta poca energía. Es decir, los pacientes no la sienten. ¿Sí? La mayoría de la gente que tiene marcapaso antitaquicardia, vos lo descubrís cuando el paciente viene a control, no te suelen consultar porque tuvieron arritmia o porque tuvieron la descarga, que es lo que habitualmente pasa con los pacientes con desfibriladores. Cuando el aparato te pega una descarga, te pega un saltazo. Es decir, al paciente les duele, le molesta. Y es bastante eficaz, casi hasta el 95% para revertir las taquicardias ventriculares. Un detalle que no está acá, pero te lo digo, no sirve para la fibrilación ventricular, porque la fibrilación ventricular o las taquicardias ventriculares rápidas jamás las capturas con sobreestimulación, ¿sí? Jamás las capturas de esa manera. Es decir, es imposible marcapasear una fibrilación ventricular, como también es imposible marcapasear una fibrilación auricular. Es decir, son arritmias demasiado rápidas como para lograr captura. Hay distintos tipos de ATP, me parece que esto es demasiado para vos. Hay ráfagas, rampa, rastreo, rampa más rastreo, bueno, es un lío. Básicamente esto funciona de esta manera. Esto es un caso real. Vos fíjate, acá, esto que ves acá es ritmo sinusal, acá ves el electrograma ventricular solamente, no es un electrocardiograma, es un electrograma, que no es lo mismo. Acá, fíjate que hay un inicio de un ritmo rápido cuya conformación del electrograma, del QRS, es diferente a la sinusal. Entonces ya el algoritmo te detecta un QRS diferente. Dice, bueno, acá me programaron que si hay tantos latidos, yo lo considere TP, lo considere taquicardia ventricular. Lo consideré taquicardia ventricular, marcapaso antitaquicardia. Y acá lo finalizo. Es decir, acá vos fíjate, están las espigas que sobreestimuló esa arritmia. Es fantástico, la verdad que ha sido muy bueno el desarrollo de esta tecnología. Desde los inicios de los desfibriladores existen esto, y bueno, realmente anda muy bien. Mira, acá está otro ejemplo. Acá comienza la taquicardia ventricular, acá hace un marcapaso antitaquicardia, ¿ves?
acá intenta un segundo marcapaciente de taquicardia, y como consecuencia pasa lo contrario a lo que queremos. Aceleramos la TB, que eso a veces te ocurre. Entonces, como esta TB se aceleró, ya entra en zona de que va a necesitar una descarga, y el aparato le mete una descarga, en este caso de 4,8 joules. Es poquito, ¿sí? Utilizan mucho menos joules las descargas endocavitarias que dan los desfibriladores implantables, comparado con un desfibrilador externo. ¿Vos tenés idea de cuántos joules se utilizan para un cardiodesfibrilador externo? ¿No era 320? Claro, 360 es lo máximo que dan. Vos, cuando haces cardioversiones programadas, normalmente utilizás 200, en algunos tipos de arritmia podés usar un poco menos, pero acá, mira, con 4,8 joules ya revirtió una arritmia. Normalmente usamos 15 joules en cardiodesfibriladores implantables. Y hasta lo máximo que dan es 40 joules, porque es distinta. Lo mismo son un montón. Es decir, es una descarga muy molesta. Bueno, y lo otro que hace un cardiodesfibrilador es cardiodesfibrilación, cardioversión, que para eso los ponemos. La energía, bueno, es digamos, una escala importante. Puede haber hasta 750 voltios en una descarga dada por un desfibrilador, o sea que duele. Y eso lo hace el aparato con un capacitor. Es decir, el aparato en realidad tiene una batería de 6 voltios o de 5 voltios, y tiene como una especie de acumulador que tarda unos segunditos, suelen ser 5 segundos, 4 segundos. Es como que acumula la energía y te da una descarga de 750 voltios, que eso es lo que se usa para revertir las arritmias. Básicamente, el ejemplo gráfico, Jorge Figueroa me pasó hace un par de años estas animaciones que son muy lindas. Entonces, acá viene el ritmo sinusal el paciente. Fíjate los ventrículos, se fibrilan, ¿ves? Entonces eso es una fibrilación. Fíjate cómo las aurículas siguen al ritmo sinusal, ¿ves? Y el aparato le manda la descarga. Y con la descarga se restituye el ritmo normal, ¿entendés? Así es como funciona un cardiodesfibrilador implantable con descarga. Lo que te había mostrado antes era cómo funcionaba con, digamos, marcapaciente antitaquicardia, que es la terapia no dolorosa. El choque es efectivo, pero es molesto, doloroso. A veces la cabeza de la gente queda mal después de eso. Consume la energía de la batería del aparato. Obvio que empeora la calidad de vida. Muchos pacientes cuando tienen descarga vienen a la guardia y los tenemos que atender. Y según algunos estudios aumenta la mortalidad, aunque eso es algo que yo no lo creo. Es decir, aumenta la mortalidad cuando el paciente está empeorando, digamos. Parece una verdad de perogrullo, una tontera, pero el solo hecho de tener descargas no te aumenta la mortalidad. Lo que te aumenta la mortalidad es que tus arritmias ocurren más frecuentemente porque tu corazón está peor, ¿te das cuenta? Son dos cosas que estadísticamente van en paralelo. Entonces, algunos investigadores dicen, no, las descargas aumentan la mortalidad. No, la descarga de por sí sola no aumenta la mortalidad. Lo que aumenta la mortalidad es tener muchas arritmias. Eso te aumenta la mortalidad. Entonces, Ahora, la batería fallas. no debe durar nada. Bueno, vos sabés que hay desfibriladores que duran 8 años la batería. Y Debe es ser más, también la cantidad de descargas que dé. depende de la cantidad de descargas, pero yo he visto pacientes con muchas descargas que los desfibriladores les duraron más de 6 años. Y lo contrario, he visto a algunos pacientes sin descargas que el desfibrilador en 4 años se le agota, 3 años. Eso depende de un montón de cosas. En general, un desfibrilador dura 6-7 años la batería. Bueno, las complicaciones pueden ser o en los cables o en los electrodos, en el generador, que el aparato funcione mal, o en la programación de las terapias eléctricas, que es el problema más común. En los electrodos podés tener problemas en la conexión, porque lo conectaste mal, se te pueden correr de lugar, como los marcapasos, podés tener fracturas, podés tener pérdida del material aislante, que eso también pasa, y otros problemas relacionados a la válvula tricúspide, cuando traccionan la válvula tricúspide, o infecciones que son rarísimas, son cosas rarísimas. Entonces,
En el generador vos podés tener problemas durante la cirugía, o que tengas hematomas o infección. A alguna gente le queda dolor en el hombro porque el aparato le pega en el deltoides y le molesta. El decúbito en realidad es un viejo término quirúrgico que es muy incorrecto, que en realidad es cuando a la gente se le horada la piel por adelante del desfibrilador y les aparece, se les exterioriza el desfibrilador. Eso puede pasar con un marcapaso también. Es una cosa muy rara, habitualmente significa que hay infección. Pero bueno, después está un síndrome raro, que es el síndrome de Twidler, que aparentemente es una manía que tienen algunos pacientes de tocarse el marcapaso y que hace que el marcapaso se enrosque y traccione los cables, y los cables se te salen del corazón porque el paciente lo tracciona, se toca mucho el aparato y hace eso. Yo vi un caso de eso. Daños en el circuito, alergias al material, inflamación, distintas cosas que pueden pasar como reacción local al aparato. Bueno, trastornos psiquiátricos, necesidad de usar antiarrítmicos, bueno, recambios conflictivos, es decir, vos podés tener, cuando tenés que sacar un aparato, a veces pasa que tenés que lidiar con cuestiones quirúrgicas en el lugar. Trombosis venosas, que eso también pasa con los marcapasos, es decir, los mismos cables hacen que la vena se tape y eso te hace que se te hinche un brazo, por ejemplo. Insuficiencia cardíaca, problemas con la monitorización remota, que eso también es un tema porque en algún momento hubo preocupaciones de seguridad con respecto a los desfibriladores o marcapasos que tienen monitorización remota, porque se llegó a postular que podrían ser sujetos a manipulación terrorista. Es decir, que si vos tenés un mandatario con un marcapaso que tiene monitorización remota, en teoría tenés la forma de hackear el sistema, acceder a eso y apagarle el marcapaso. Pero bueno, eso me parece un poco paranoide. Las terapias eléctricas, que estas son las complicaciones más frecuentes. La terapia inapropiada, es decir, que el aparato te pegue una descarga cuando no lo tiene que hacer. Eso es algo que ocurre en todas las series, hasta en el 30% de los pacientes. Entonces, eso es algo con lo que hay que lidiar. La mayoría de las veces es mejorable con programación, pero nosotros no lo podemos predecir hasta que no vemos la arritmia con el desfibrilador para poder programarle bien las cosas. Y bueno, en general funciona bien, es decir, funciona bien cuando uno lo reprograma, pero a veces hace que la persona tenga una descarga cuando venía trotando tranquila, ¿viste? Y el corazón a 130 y de golpe le detecta otras cosas y el paciente tiene una descarga inapropiada. Bueno, puede pasar que las arritmias no interrumpan y bueno, eso verdaderamente es un problema. Las terapias espurias es algo muy común, eso lo vas a ver mucho si vos trabajas con gente en cardiología. Vas a ver que la gente con desfibriladores a veces te dice que tuvieron una descarga y vos les interrogás el aparato y no la tuvieron. Eso es porque a todos nos dan como golpecitos de electricidad cuando nos estamos dormitando y ese tipo de cosas, y muchas veces la gente que tiene desfibriladores piensa que eso es el desfibrilador. Es muy común que hagan esa asociación. Entonces, el 50% de los pacientes con cardiodesfibriladores implantables tienen terapias apropiadas en el primer año, ¿sí? El 80% de esas terapias son marcapasivos antitaquicardia y el 20% son choques o descargas, ¿sí? Pero esas son más o menos las estadísticas generales en cardiodesfibriladores. La terapia es inapropiada, como te dije, 20 a 30% de los casos. Pueden deberse a sobrecensado de potenciales cardíacos y de esa forma hace doble conteo. Por ejemplo, te detecta el QRS y la T, entonces es un doble conteo, te multiplica por 2 la frecuencia que tenés. Entonces el paciente viene caminando con el corazón a 100 latidos por minuto y bueno, finalmente terminan multiplicando por 2 la frecuencia cardíaca. QRS y onda T se sensan doble y eso te hace el mal diagnóstico de taquicardia ventricular y te da una descarga inapropiada. Hay situaciones en las cuales hay sensado de señales extracardíacas,
por ejemplo, cuando tenés miopotenciales, ya te voy a mostrar un caso, que eso puede ser, bueno, no de miopotencial, hay gente que le detecta la actividad eléctrica del músculo pectoral, y cuando usan el pectoral haciendo fuerza, al detectar esa actividad eléctrica te da una patada. Y te puede pasar también con electrodo disfuncionante, que tengo un caso al final que te lo voy a mostrar rápido. Es decir, que el aparato detecta ruido eléctrico, piensa que es una arritmia, y te da una descarga. Porque es una caja boba, ¿viste? Es así. Bueno, estos son distintos estudios que se hicieron para demostrar la eficacia de los desfibriladores, pero bueno, no es importante. Estos son las discriminaciones. Bueno, ¿cómo evitar las terapias inapropiadas? Todo con la programación del aparato. Nosotros con el programador ponemos arriba del dispositivo y podemos modificar todos los parámetros de discriminación de taquicardia, todo lo que el aparato utiliza para los diagnósticos diferenciales que le toca hacer digamos, cuando aparecen las arritmias. En algunos casos, digamos, tenemos que tratar lo que provoca la terapia inapropiada, por ejemplo, una taquicardia supraventricular. Tuve un caso de una paciente que tenía una taquicardia supraventricular y el desfibrilador le disparaba por eso. Entonces le hicimos ablación de la taquicardia supraventricular, ¿viste? Era un mecanismo fácil de tratar y listo, no pasó nunca más. El sobresensado, bueno, puede hacer que vos detectes una actividad eléctrica adicional que te haga entrar en zona de fibrilación ventricular, es decir, el aparato detecta un ritmo eléctrico rápido, incluso cuando está detectando ruido eléctrico, ¿entendés? Entonces, eso es complejo. Y acá pasa el doble conteo de ondas R, que a veces ocurre, o el conteo de la onda T, por supuesto que también puede pasar, ¿sí? El sobresensado de la T, este es el QRS y esta sería la onda T, y el aparato detecta a los dos, entonces entra en rango de taquicardia sensing, ¿ves? Entonces, eso puede hacer que el aparato se equivoque. Son cuestiones muy técnicas que se van aprendiendo sobre la marcha cuando uno ve estos aparatos. Hay algunas cosas que, digamos, situaciones QT largo, en las cuales la actividad eléctrica propia del corazón es muy pequeñita y es difícil de detectar adecuadamente. Estas son cuestiones muy técnicas. Para eso vienen los ajustes de autosensibilidad o la sensibilidad autoajustable, que bueno, son todos algoritmos que tienen los dispositivos que modifican la sensibilidad para filtrar las señales. Es espectacular, es un trabajo de ingeniería fantástico. Bueno, acá cómo funcionan los algoritmos de sobredetección de la onda T. Esto es demasiado fino, me parece, para vos, no tiene mucho sentido. A ver, voy a ver si encuentro... Bueno, no, estas son cuestiones de ruido, mira. Acá, por ejemplo, está detectando un ruido eléctrico externo. Esto puede ser, por ejemplo, un secador de pelo puesto encima del aparato, por decirte. Y eso provoca ruido eléctrico. Y vos fíjate, todo esto acá abajo significa que el aparato está detectando un ritmo rápido, que lo está considerando ventricular acelerado. ¿Entendés? Entonces, ese ruido eléctrico, esa interferencia eléctrica, el aparato le está detectando como una arritmia. Entonces te puede pegar una patada por eso. ¿Sí? Acá, como se ve el ruido eléctrico, fíjate que acá en este se ve bien cuál es el ritmo cardíaco, y en este otro canal se ve que aparece toda una actividad eléctrica que el aparato le interpreta como arritmia ventricular. ¿Te das cuenta? Entonces ahí se va a confundir y te va a dar una descarga inapropiada. Esto me parece que es demasiado, no vamos a perder tiempo en esto, Lucía. A ver, hay un montón de cosas que pueden pasar, esto es demasiado fino. Así se ve una terapia en la memoria de un aparato. Esto es una taquicardia ventricular, que el aparato decide hacer una marcapación antitaquicardia, pero acá desaparece el electrograma, ¿ves? Pero el aparato sigue detectando la taquicardia, y la taquicardia se acelera acá, y acá te da una descarga. Acá, 34 joules. Y acá el ritmo se normaliza, ¿ves?
Esta no está bien claro, no importa. Hay una entidad que se llama tormenta arrítmica, que es cuando los pacientes con desfibriladores tienen arritmias recurrentes y eso provoca descargas repetidas. El récord que tenemos en el hospital privado es un paciente que recibió 40 descargas en una hora con su desfibrilador. A ese paciente el desfibrilador le duró 7 años y vivió 5 años más después de la tormenta arrítmica. Era un paciente muy enfermo, pero a pesar de eso, por suerte, las arritmias las pudimos controlar y anduvo muy bien. Pero se define como más de 3 terapias apropiadas en menos de 24 horas. Bueno, este paciente tuvo 40 en una hora, así que le sobró para el diagnóstico de tormenta arrítmica. Pobre. Muchos pacientes se sienten pésimos, es horrible. Es más, al paciente este lo tuvimos que sedar antes de poder cortarle la arritmia. Lo tuvimos que sedar porque se estaba volviendo loco. Te pega una patada, te hace pegar un salto el desfibrilador, es tremendo. Así que bueno, anduvo bien el señor, pero la pasamos mal, estuvo horrible. Y hemos tenido algunas tormentas arrítmicas. Bueno, nada, es decir, el cardiodesfibrilador es la terapia más eficaz para las arritmias letales, tiene funciones similares a los marcapasos y además las funciones de desfibrilación, que son las dos terapias, digamos, para terminación de taquicardias, terminación de taquiarritmias ventriculares, lo que se llama ATP y los choques o descargas. Y puede tener problemas eléctricos que requieran análisis o reprogramación, que eso es muy habitual, les vivimos programando las cosas. Este es el caso que te quería contar. Una paciente mía, estas son fotitos sacadas de la pantalla del programador. Acá lo que se ve es el ritmo que está teniendo la paciente en el momento, en este canal, ¿ves? Está con ritmo sinusal. Sin embargo, el aparato está FB, está detectando fibrilación ventricular. ¿Por qué? Porque tiene un ruido eléctrico que ocurre en el canal ventricular y al detectar ese ruido eléctrico aplicó descargas. Tuvo una descarga frente mío en el consultorio, esto es una descarga, 40 joules le pegó el aparato, y bueno, obviamente el aparato seguía detectando fibrilación ventricular, así que tuvo como 15 descargas en una hora, fue horrible. Llegó descompuesta de lo mal que estaba, de lo nervioso que estaba, una chica joven para colmo. Así que bueno, tuvo fibrilación ventricular, esto detectado como fibrilación ventricular. Cuando estaba más tranquila, le vi que estaba detectando algo como, vos fíjate, esto significa marcapaseo en aurícula, sensado en ventrículo, es decir, estaba marcapaseando en aurícula y el QRS en ventrículo estaba perfecto, pero me diagnosticaba como FB este ruidito eléctrico que cada tanto aparecía como más continuo y me daba como si fuera una fibrilación ventricular no sostenida, cuando en realidad en el electrocardiograma los QRS estaban perfectos, no había ninguna actividad ventricular extra. Eso es un problema con el cable. Y fíjate, bueno, no busco que entiendas todo, pero acá fíjate, acá, esto, en la línea azul, es una línea que, digamos, que nos habla de la impedancia del cable. Es decir, a partir de esta fecha, estos son varios meses, ¿no? El negro es el cable auricular, que siempre se mantuvo estable la impedancia. Y el azul es el cable ventricular, que fue el que empezó a tener la falla. Desde que la falla empezó a ocurrir, esto es como un mes más o menos en total, la impedancia volvió, digamos, se fue aumentando. La impedancia aumenta a ese valor, que es un valor muy alto, 1575, cuando tenés una fractura del cable. Entonces yo tenía, por un lado, la lectura del aparato, espera que voy a volver. Por un lado, la lectura del aparato de electrogramas sucios, digamos, como ruido eléctrico, y por otro lado, un resalto en la impedancia. Eso significa fractura del cable. La fractura no la vimos, solamente la diagnosticamos de esta manera. Es decir, yo a esa mujer con esa información ya directamente le programé una cirugía en la cual le cambié el cable de su cardiodesfibrilador, que era un cable viejo, y anduvo perfectamente bien. A ver, déjame ver qué más tengo.
Bueno, esto es todo lo que me mostraba el desfibrilador. Todo esto es ruido eléctrico, ¿ves? Entonces, este es el electro real y el aparato me está detectando cualquier verdura acá arriba, ¿ves? Me está haciendo cualquier cosa. Y lo que se viene, te voy a mostrar un pequeño videito y esto es para terminar, Lucía. Ah, para. Se me fue, para. Eh, lo que viene. Ahí está. Se ve, ¿no? 112 operator, what is your emergency? It's my dad. I think he had a heart attack. Please help. He's not breathing anymore. Please stay calm. What's your name? Joanna. Good. Joanna, we've got your location. The ambulance drone is on its way. Remove his top shirt to uncover his torso. Okay. Es un poco acelerada la dramatización, ¿no? Pero bueno, de todas maneras está... Ahí me alegro. ¿Viste qué bueno? Nunca me hubiese imaginado eso. Bueno, yo tampoco me sorprendí mucho cuando lo vi por primera vez, pero la realidad es que es 17 genial. horas. Es decir, es genial eso, porque obviamente el gran problema cuando una persona tiene un paro cardíaco es el tiempo. Es decir, el tiempo en el que recibe la atención médica, ¿viste? Eso es algo verdaderamente muy, 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 muy importante, ¿viste? Es así la cosa. Eh, la, bueno, eso sería todo, Lucía. No sé si tenés algún tipo de dudas. Eh, contame, ¿qué te No, ninguna, me pareció? quedó bastante claro todo. También está Bueno, me interesante el alegro. tema. Bueno, es re interesante. Mirá, la verdad es que la programación de dispositivos, lo ideal sería apuntar a que no la hagamos exclusivamente los médicos. Es decir, en todos los lugares del mundo hay enfermeras entrenadas,
técnicos entrenados que saben un montón de programación de dispositivos y es una tarea linda para hacer. Es una linda tarea. Nosotros hacemos con Alejandro controles de marcapasos en el hospital. Los días martes él está a la mañana, yo estoy a la tarde, los días viernes yo estoy a la tarde haciendo controles de marcapasos. Es una linda actividad para hacer. Nosotros vienen los pacientes, los conectas a la maquinita, ves cómo están las cosas, y es una tarea que me parece que es un área muy interesante digamos, para que tengamos gente entrenada en eso. Realmente sería lindo eh, digamos, si te interesa eso, podés ir algún día con Alejandro, que está en contacto con él, o conmigo, y para hacer programación de dispositivos. Eso es algo que habitualmente siempre hay un residente, ¿viste? Estamos ahí. eh, eh, digamos, un escenario de aprendizaje bastante lindo, de enseñanza bastante lindo. Así que bueno, como si todo está bien, ya nos veremos en alguna otra, creo que toca alguna otra más adelante. Sí, Ya veremos. Me parece que de tiltes tengo que hablar. Alejandro me deja los temas feos, me parece. Che, pero, che, bueno, perfecto, Lucía, muchísimo gusto, ya nos veremos en otra ocasión. Bueno, Bueno, nos estamos viendo. mucha suerte. Saludos a los abuelos. Bueno, serán dados. Chao, hasta luego, adiós.